hermanos. Qué bendición estar en el día de hoy aquí en la casa del Señor. Como ven, el servicio de hoy es un poquito diferente, ¿verdad?, a lo que hemos estado haciendo, y tiene un propósito. Queremos que todos pongan en su corazón el deseo de regresar aquí a nuestra iglesia, a vernos. Sabemos que hay regulaciones que no podemos dejar de cumplir, pero que oren fervientemente en sus casas, oren a Dios para que toda esta situación pase, y para que en su corazón haya el deseo de venir a la casa de Dios, amarnos, querernos, todas las cosas que necesitamos hacer como iglesia juntos aquí en la casa de Dios. Le damos gracias a Dios por estas herramientas que Él usa para nosotros poder hacer este servicio, pero el mayor anhelo nuestro debe ser estar nuevamente juntos y en armonía, como dice la palabra de Dios. La palabra, recuerden que dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y recuerden lo que hemos venido predicando en esta miniserie de tiempos de crisis, que hoy quiero dar por terminada esta miniserie, porque tenemos que seguir para adelante, no nos podemos quedar estancados en la misma situación, ¿verdad? Vamos a seguir para adelante. Queremos a partir de la próxima semana, si Dios permite y podamos estar juntos, si no la próxima, no sé cuándo el Señor lo diga, pero queremos ya comenzar a predicar nuevamente todo el consejo de Dios, y quiero comenzar a partir de la semana entrante sobre el libro de los Efesios. Así que vaya estudiándolo, vaya leyéndolo, y vamos a comenzar esa serie del libro de los Efesios. Mientras tanto, bueno, vamos hoy a concluir con esta miniserie, pero antes quiero felicitar, tuvieron cumpleaños varios hermanos esta semana, entre ellos Bradley, hijo de Manuel y Madeleine, y también nuestro hermano, el maestro de nuestra iglesia, Roberto Domínguez. Así que muchas felicidades a él, así que llámelo y dele felicidades. Fue ayer el cumpleaños, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice, ¿verdad? Así que bueno, gracias a todos por estar conectados. Ya ven la importancia de amarnos unos a otros. Hoy estuviéramos cantándole Happy Birthday en persona a Roberto, ¿verdad? Pero bueno, ya nos la quitaremos el año que viene, ¿sí? Mis hermanos, gracias a todos, a los miembros de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, gracias a los que no son miembros, pero siempre nos están observando y nos están siguiendo a través de las redes sociales. Vamos entonces hoy a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 36 al 39. Hebreos 10, del 36 al 39. Y hoy, como ustedes ven en la pantalla, la enseñanza la hemos titulado La paciencia del creyente. Creo que hemos estado todos estos días bajo un estrés, muchos hemos estado bajo un estrés, pero hemos tenido que también ser guiados siempre por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que debemos tener paciencia también, ¿verdad? Hebreos 10, 36 al 37, dice la palabra del Señor: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Mis hermanos, la paciencia y la fe están unidas en la Biblia. Después de ejercitar la fe que tanto nosotros decimos tener en medio de las aflicciones, entonces los cristianos en medio de esas aflicciones deberíamos de hacer gala de la paciencia, ¿verdad?
Pero si vamos al texto, nuestra paciencia tiene que estar enfocada siempre, y creo que eso es algo que se nos ha ido un poquito de la mano en esta situación que hemos pasado. Nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta, nuestra paciencia debe estar siempre puesta en una esperanza futura. Y la esperanza futura, pues el versículo 37 nos lo dice, ¿verdad? Que es la segunda venida de Cristo para estar entonces con Él por toda la eternidad. No sé cuánto final, y no apartarnos ni dejar que nada nos dé forma, como dice el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. El mundo no nos puede dar forma, ¿verdad? Y por eso no podemos dejar de tener como meta final, el Hijo de Dios, su meta final, su esperanza debe ser la venida del Señor. Por eso más adelante en el versículo 39 que leímos, dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Mis hermanos, el autor de la carta a los Hebreos es Pablo. Él estaba estableciendo una superioridad del cristianismo sobre el judaísmo religioso de esa época. El cristianismo siempre supera al judaísmo, porque el cristianismo tiene un mejor pacto. Recuérdense que estamos bajo el pacto de la gracia, el nuevo pacto que es en Dios. El cristianismo tiene un mejor lugar para adoración, está en nuestros corazones, ¿verdad? Y por último, el cristianismo tiene un sacrificio perfecto por todos los pecados de nosotros, y como todos saben, el sacrificio perfecto es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí veis la diferencia del cristianismo al judaísmo religioso de aquella época. Y Pablo está hablándole a esos cristianos hebreos y les está diciendo que habían retrocedido un poco en cuanto a lo que la palabra estaba enseñándolos a ellos. Y entonces también les está diciendo el peligro de hacerlo. ¿De hacer qué? De separarse de las cosas del Señor. Y más bien lo que le estaba dando era una advertencia de las cosas que le estaba observando a los cristianos hebreos de ese lugar. Ahora, Pablo a ellos le está diciendo: continuemos hacia adelante, no te achicopales, tenemos que seguir adelante. La idea que Pablo estaba expresando aquí era que un creyente no podía quedarse parado a causa del temor. Un creyente no puede estar parado por causa del desánimo. Un creyente no puede quedarse parado por causa de una persecución, de dificultades, de privaciones. Un creyente no se puede quedar parado en un lugar por causa de la depresión. El creyente no puede quedarse ahí. Por eso Pablo le decía a los hebreos cristianos: continuemos hacia adelante. Tenemos un Salvador. Tenemos el Salvador Jesucristo, que vive por siempre y para siempre. Esa es nuestra esperanza futura, la segunda venida de Cristo. Más adelante en el versículo, vamos entonces a ir al versículo 36 y vamos a empezar a desglosar lo que Pablo está hablando acá con más paciencia. Versículo 36 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Ahora, ¿qué es la paciencia? Bueno, la palabra paciencia es una palabra del Nuevo Testamento que descansa sobre una palabra griega que es macrosumai, generalmente que se traduce por longanimidad, ¿verdad? Paciencia es longanimidad. Longanimidad quiere decir esperar algo por largos periodos de tiempo, ¿verdad? Ahora, el sinónimo más común de esta palabra macrosumai es upomone en el Nuevo Testamento. La macrosumai se utilizaba en el antiguo hebreo, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra upomone, lo que apunta a permanecer firme en medio del sufrimiento y la desesperación. Mantenernos firmes.
Esa palabra upomone en el Nuevo Testamento es mantente firme en medio del sufrimiento, en medio de la desesperación. Mientras que el grupo de palabras bajo macrosumai apunta al dominio propio frente a un deseo no satisfecho. Muchas veces estamos pensando cosas que queremos, pero no las recibimos. Y caemos en la desesperación. Y muchas veces la desesperación nos aparta de las cosas que nosotros debemos estar haciendo. Hermanos, la paciencia, y ahora lo digo así, la paciencia. ¿Cuánto nos hace falta la paciencia, mis hermanos? Todos necesitamos paciencia. Todos tenemos un hijo rebelde, todos tenemos un problema en matrimonio, un cónyuge infiel, ya sea la esposa o el esposo. Todos hemos pasado por malas finanzas, por enfermedades terminales. Todos hemos tenido cosas que queremos, pero nunca han llegado. Pero tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Es importante, mis hermanos, que tengamos paciencia, porque el propio Jesucristo dijo que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicción. Así que no hay nada nuevo que nos esté pasando. Esto es algo que ha estado siempre dentro del plan de Dios. Si Dios es soberano, Él es soberano aún hasta de las moléculas y de los bichitos chiquititos esos como el coronavirus, ¿verdad? ¿Dios es soberano? ¿Sí? Bueno, Él está en control de todo esto. Paciencia, Dios tiene el control. Pero es importante que la palabra lo demuestra en toda la Biblia, y todos los hombres de Dios han pasado por lo mismo, que nuestra fe sea probada. ¿Cómo va a ser probada nuestra fe? En medio de las pruebas. En medio de las pruebas es cuando se sacude la mata y vemos quién es de verdad y quién no es de verdad. La paciencia, o como cristianos nosotros comenzamos con una pequeña semilla de paciencia. Acuérdense que la fe que nosotros tenemos, Dios nos da la fe. Y nosotros comenzamos con una fe pequeña. Dice Dios, dice Jesús, si tuviera fe como un grano de mostaza. Es lo que necesitamos, fe como un grano de mostaza. Pero es importante que esa fe sea probada en medio de pruebas. La experiencia normal del creyente es la de comenzar siempre la vida cristiana con esa fe pequeñita. Una fe que no es muy segura, una fe que no es muy estable. Siempre comenzamos así. Pero a medida que nosotros vamos trabajando en nuestra santidad, en nuestra comunión con Dios, esa fe se va robusteciendo. Esa fe se va poniendo fuerte en nosotros. Esa comunión con Dios, la disciplina en medio de las pruebas, nos ponen una fe más robusta en nosotros. Por eso, ¿saben? Este virus vino a demostrar la verdadera fe que muchos creyentes tienen. Y les digo algo, todos los hombres de Dios pasaron por grandes pruebas, aún nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Abraham. Romanos 4:20. Romanos 4:20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en medio de esta situación? ¿O cuántos tienen temor? En medio de esta situación es donde tenemos que fortalecernos en fe, creerle a Dios, esperar su segunda venida para irnos con Él. Pero tenemos que tener fe en Dios, robustecernos en nuestra fe. Pero para que Abraham pudiera fortalecerse en esa fe, dice la palabra en Primera de Pedro 1 del 6 al 7, hay que pasar por diversas aflicciones. Mira, Primera de Pedro 1 del 6 al 7, en lo cual
os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mis hermanos, dentro de la soberanía de Dios estaba el COVID-19. Estaba ahí. Dios es soberano en todo. Dios no está ajeno al COVID-19. Dentro de su soberanía, ahí estaba también. Pero también Dios nos tiene aquí a fin de hacernos pasar por el horno de las pruebas. Porque cuando pasamos por el horno de esas pruebas, pues nuestra fe se purifica. Por tanto, no debemos, como muchos cristianos actualmente, estar reaccionando ante las aflicciones con desconcierto, con protestas, como si se tratara de una aberración lo que está sucediendo. Dios no está ajeno a esto. Dios es soberano y Él está soberanamente en control de todo lo que está sucediendo. El Señor ya nos ha avisado de antemano de que son una parte integral y necesaria de nuestra maduración como creyentes. Las pruebas, estamos hablando. Mis hermanos, necesitamos que nuestra fe sea probada y fortalecida. ¿Para qué? Porque así es como se va a ir completando la obra de gracia que Dios empezó en nosotros. Recuerden como dijo Pablo en Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Familia, mientras estemos en esta vida, Dios quiere transformarnos de gloria en gloria hacia la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Eso lo vemos en 2 Corintios 3, versículo 18. Dice la palabra, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora, en estos últimos días, hemos escuchado una palabra que para muchos ha sido ajena, pero está siendo pronunciada cada día más. Pero lo que me causa a mí algún tipo de decir, wow, ¿cómo es posible? Es cristianos que están teniéndole temor a esa palabra, que es la palabra cuarentena, ¿verdad? Esa palabrita la hemos escuchado, ya llevamos, esta es la 7ª semana dentro de la crisis, es decir, llevamos 8 semanas de coronavirus, creo, ¿no? Desde que nos dijeron, bueno, aquí en el área nuestra, que la iglesia cerró, ¿verdad? Esa palabrita la he escuchado por todos los lugares, cuarentena, cuarentena, cuarentena. Los cristianos atemorizados, llenos de temores, pero sabían que esto de la cuarentena tampoco, es que nuestro Dios es tremendo. Nuestro Dios nunca estuvo ajeno tampoco a esta palabra de la cuarentena. Vamos a ver qué pasó con Jesucristo. Mateo 4, del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Cuántos quieren ser tentados por el diablo? Y versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Mis hermanos, ahí está. Jesucristo también pasó cuarentena, pero no sabe sola. Vamos a seguir. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de empezar su ministerio. Después, 40 días en la tierra antes de volver a la diestra del Padre. Después, Israel estuvo 40 años en el desierto sometido a las diversas pruebas
de su peregrinaje. El Señor Jesucristo caminó por 40 días después de la resurrección. Había un propósito, para manifestar la autenticidad de quién era Él. De decir, aquí estoy. Yo dije que resucitaría el tercer día, aquí estoy. ¿Verdad? Pero tuvo 40 días. Después vimos la demostración fehaciente de los propósitos de Dios en esos 40 días que el Señor Jesús estuvo antes de partir con el Padre. Pero, ¿sabes qué? Jesucristo, mire, escuche esto. Jesucristo pudo haber estado inmediatamente después de haber resucitado con el Padre. Rapidito. Hubiera estado ahí sin ningún tipo de problema. Pero Dios tuvo a bien dejarle aquí en la tierra por 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dejó a su Hijo aquí en la tierra por 40 días? Era necesario que Él pasara por esas cuarentenas para dejarnos a nosotros de decir, ustedes también van a pasar cuarentenas, 40 días de diversas pruebas. Vienen pruebas, vienen situaciones que muchas veces duran 40 días. Jesucristo estuvo 40 días después de resucitado para irse con el Padre. Todo era un propósito. Mis hermanos, si estás en cuarentena, ahí en tu lugar donde estás, no creas que fuiste el único. Nuestro Señor Jesús estuvo en cuarentena también y nos enseñó que nosotros, si era necesario, teníamos que pasar también la cuarentena, y en eso hemos estado muchos, ¿verdad? Pero no es quedarnos en la cuarentena, es aún en medio de la cuarentena demostrar que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que no importa la situación, Cristo vive, Cristo me ama, Cristo murió por mí en la cruz, Cristo me justificó, Cristo me dio salvación, y con paciencia espero el día de su venida para irme con Él. Esa es nuestra meta. La pregunta es entonces, ¿por qué necesitamos paciencia? Mis hermanos, porque necesitamos un tiempo de esperar. Hay que esperar. La palabra es clara cuando dice, el Señor en su segunda venida viene. Ahora, ¿cuándo? No se sabe el día y la hora. Tenemos que tener paciencia. Pero esa paciencia no nos va a robar la esperanza de llegar a la meta, que es estar con Él. La espera, mis hermanos, yo sé que resulta difícil y angustiosa, pero es necesaria la espera. Por ejemplo, a muchas personas, muchos cristianos, porque estamos hablando de cristianos, cuando todo nos va bien, cuando tenemos buenos amigos, disfrutamos de una salud excelente, cuando tenemos placeres y bienes que disfrutar, a veces se nos olvida que tenemos que esperar al Señor, que tenemos que tener paciencia para recibir esa segunda venida del Señor. Pero cuando las necesidades están en nosotros, pues empieza la angustia, la preocupación, la tribulación, la vida nos aprieta. Entonces cuando la espera empieza a hacerse larga, ¡oye! Pero ¿hasta cuándo? Y empezamos muchas veces hasta a decir cosas que no agradan a Dios. Si no, lea el libro de Malaquías, a ver qué pasó en Malaquías 12, del 17 en adelante. ¿Qué le dijo Dios al pueblo?
¿Por qué? Porque el pueblo estaba hablando y quejándose de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No se lo voy a decir yo. Vaya a Malaquías 2 y a partir del versículo 17, léalo. Mis hermanos, tenemos que estar conscientes que tenemos que tener paciencia para esperar lo que estamos esperando desde el día que conocimos al Señor. Una pregunta: ¿que sea mejor para hablar acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas que este tiempo de pandemia? ¿Hay una manera mejor para saber si de verdad tenemos o le creemos a Dios o no, que en este tiempo de pandemia? La respuesta es sí y no. Hay quien tiene fe en Dios, pero hay otros que han decaído en su fe. Y hay otros que titubean en la incredulidad. Mira lo que dice el propio Señor Jesucristo en Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Vamos a leerlo todos. Acuérdense que aquí estamos hablando del Sermón del Monte. Vamos a Mateo 6. Vamos a leer del versículo 25 al 34. ¿Es necesaria la pandemia para tener paciencia? Miren lo que dice. Mateo 6, 25 al 34. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o con quién nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Versículo 33. Pero buscad, ¿qué dice ahí? Primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero? ¿Las añadiduras o Dios? Primero Dios. Versículo 34. Por tanto, mira, mi hermano, si tú estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, este versículo es para ti. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Eso es palabra de nuestro Señor Jesucristo en el sermón más importante de todos los sermones, el Sermón del Monte, dado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje? Está clara. Nosotros tenemos que saber que Jesús no quiere que nosotros nos preocupemos por el futuro. No quiere. Él sabe lo que necesitamos para nosotros vivir. Él lo sabe. Él quiere que nosotros sepamos que cuando Él quiera, no el coronavirus, cuando Él quiera vamos a morir. Es cuando Él quiera, no cuando tú digas o cuando diga el coronavirus. Mientras Él quiera que vivamos, vamos a vivir. Quiere decir, en sus manos está nuestra vida.
Cuando Él quiere que moramos, vamos a morir. Cuando Él quiere que vivamos, vamos a seguir viviendo. Está todo en control de Él. Esa es su soberanía. Dios no ha fallado, mi hermano. Dios está en control de todo lo que sucede. De todo, de todo, de todo. ¿Cuál es el temor? El Señor dice en su palabra que Él nos va a proveer de salud, de alimento, de bebida, de trabajo, de casa. Él nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Pero recuérdense que todo eso es un propósito para glorificarle a Él. Se nos olvida eso. Eso es para glorificarle a Él. ¿Sabías que Pablo decía que para él el morir es ganancia? Él no le tenía miedo a la muerte. Para nosotros el morir es ganancia. ¿Sí? Mis hermanos, tu vida no está en manos del coronavirus. Tu vida no está en manos del cáncer. Tu vida no está en manos de un accidente. Tu vida está en manos de Dios. Él dice el día. Él dice la hora. Y te cuento, ni un minuto menos, ni un minuto después. En el día que Él dijo. Por tanto, habiendo dicho todo esto, ¿cuál debería de ser la meta que todo hijo de Dios debería esperar con paciencia? ¿Cuál es la meta? La he dicho. Mira, la meta que nosotros debemos esperar con paciencia no es que se acabe el coronavirus. No, esa no es la meta. La meta no es que se acaben nuestros problemas financieros. No, esa no es la meta. La meta no es que las aflicciones presentes que tenemos en nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, las finanzas, póngale usted el nombre, sea la meta nuestra. No, no, no. Existe algo más glorioso y eterno, y el coronavirus te ha robado lo que en verdad es la meta para el creyente. ¿Sabes cuál es? La segunda venida de Cristo. Esa es la meta. Mira lo que dice el versículo 37. Pues dentro de muy poco, ¿cuántos creen esto? Mira, mi hermano, si tú como hijo de Dios no crees que dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse, hay un problema. Él va a venir, lo estamos esperando. Esa es nuestra meta, no el coronavirus. Nuestra meta es esperar la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra meta. Por eso, mis hermanos, no permitan que el enemigo de nuestras almas nos distraigan con nada de este mundo caído. Muchos se están dejando guiar por las cosas de este mundo. Esta semana, al principio, una hermana muy querida nuestra, la queremos mucho, ella puso un mensaje diciendo, wow, qué bien era cuando estábamos jóvenes y teníamos esto y aquello, y había educación y había todo eso. Wow, eso fue tan bonito escucharla hablar todo eso que ella puso. Muy bonito, todo eso es muy bonito. Pero mi hermano, mi hermana, no importa qué bien tú la hayas pasado cuando joven, qué tanta educación existía, no importa cuánto tú disfrutaste con tus seres queridos, nuestra meta es una: estar con el Señor en la eternidad. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Si nuestro Señor nos pide que aguantemos con paciencia el tiempo de la espera, es con el fin de que Dios cumpla todos sus propósitos de salvación, y entonces Él volverá. La gloria postrera que dice la palabra será mejor que la primera. Muy bonito todo lo que pasamos, pero estar con Él es muchísimo mejor. Estar con Él es muchísimo mejor. Mira lo que dice esta profecía.
Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Escucha esto, mi hermano, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo no entiendo cómo hay cristianos que no creen en la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, esta profecía se va a cumplir. Se va a cumplir. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis hermanos, tengan fe en Dios. Esa promesa se va a cumplir. Pase lo que pase. No importa todo lo que quiera venir en contra. Esa promesa se va a cumplir. Pero ciertamente ahora, pues tenemos que pasar por diversas pruebas. Muchas veces parece que el Señor Jesucristo nunca va a volver. Pero todo esto llegará a su fin. Todo esto llegará a su fin. Estos creyentes de los tiempos de Habacuc les parecía que la prometida visión de la venida del Mesías nunca se cumpliría. Para ellos. Imagínate. Es más, ellos no lo vieron. Pero lo cierto es que el Señor vino, ¿sí o no? Ellos no lo vieron, pero el Señor vino. Y ahora, otra vez, Dios nos está diciendo que tengamos paciencia. Él va a volver. Tenemos que esperar un poquitito de tiempo más y entonces Él vendrá. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Pero me gozo, me regocijo en Él, creo sus promesas. Trato de que el mundo no me dé a mí forma. Mis hermanos, si hay dos cosas que nosotros tenemos que estar absolutamente seguros, es esta. Número uno, Cristo ciertamente vendrá. Mi hermano, la segunda venida de Cristo no es un mito o una utopía como muchos expresan por ahí. La segunda venida de Cristo no es un engaño, no es que hubo un malentendido en la palabra, no hay que tergiversarla, no hay que... nada. Pero no dudes que el Señor viene. Un día el Señor Jesucristo volverá, trayendo consigo la promesa y su pleno cumplimiento. Mis hermanos, Cristo viene. Por otro lado, y segunda cosa es, podemos estar seguros de que no llegará tarde. Podemos estar seguros primeramente de que viene. Y segundo, de que no llegará tarde. No tardará, dice la profecía de Habacuc. No tardará. Dios tiene su agenda. Mira, Dios tiene su agenda. Dios tiene su horario. Dios tiene su momento determinado. Dios lo tiene todo bajo su control. En ese día que Él dijo, ese día vendrá. En su momento, a su hora, a su minuto, a su segundo, ahí va a estar el Señor Jesús viniendo entre las nubes. No sé cuántos de ustedes lo creen, pero Él va a venir en su momento, no en otro momento. Él va a venir en su momento. ¿Qué es lo que necesitamos? Paciencia y esperar su venida. Que nada te robe esa meta que tenemos nosotros. Para terminar, ¿cuál debe entonces ser nuestra respuesta a toda esta situación? ¿Cuál debe ser? Mis hermanos, la respuesta es simple. Tenemos que esperar. Tenemos que creer en su venida, pero tenemos que ser parte de su obra de salvación aquí en la tierra también. No es sentarnos y esperar a que el Señor venga, no. Creemos que viene, que Él tiene su tiempo para venir, pero que tenemos nosotros que trabajar en la obra. Tenemos un propósito, tenemos un plan de Él, y nosotros tenemos que trabajar en la obra de Él.
mientras esperamos. No es coger y sentarse y decir, no, ya Cristo viene y ya. No, no es sentarnos, es trabajar en su obra. Por eso, mis hermanos, es necesario una fe que perdure, una confianza que supere las tormentas, una paciencia que persevere y una mirada puesta en el retorno del Señor Jesucristo. Eso es para nosotros. Tenemos que saber que Él ciertísimamente volverá, llevando consigo el galardón de la promesa. Tenemos esa promesa y Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. ¿Tú lo crees? Mis hermanos, pongamos la mirada en el futuro, y el futuro es la segunda venida de Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que poner la mirada en el futuro, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes siempre han recibido estímulo y buen ánimo por medio de la promesa de su venida. Y perseveremos en la fe viviendo de tal manera que en aquel día no tengamos que avergonzarnos, sino que obtengamos esa promesa. Esa debe ser nuestra meta. Que nada nos distraiga, que ni un virus te distraiga, que las noticias no te distraigan, que tus vecinos no te distraigan, que tus familiares que no te distraigan. Quiero leer dos porciones de las Escrituras en Apocalipsis y ya terminamos. Apocalipsis 21:4. Mira lo que dice, porque muchos están enfocados en recibir todas esas promesas aquí en la tierra, pero muchas de eso de las predicaciones sobre esto la han tergiversado y están esperando todas esas bendiciones aquí en la tierra, aunque nosotros tenemos bendiciones en la tierra, ya somos salvos. ¿Qué mayor bendición? Estamos vivos, es una bendición. Somos del Señor, ¿qué más bendición? Estamos disfrutando del siglo venidero, todavía estando aquí. Pero mira lo que dice Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿No estás molesto con el pecado? ¿No estás molesto como el mundo este vive? Bueno, deberías de estar molesto. Deberías de estar siempre orándole al Señor porque venga ya, para que nos lleve con Él, para salir de todas estas cosas. Porque las primeras cosas, cuando Él venga, ya pasaron. Este siglo malo terminará cuando venga la segunda venida de Cristo y comenzará el siglo venidero. Lucha, ora, créele a Dios por eso. Pero necesitamos también hacer como dice Apocalipsis 20, dice el apóstol Apocalipsis 22, 20 al 21. El que testifica estas cosas dice, está hablando de él mismo, todo lo que él habló en Apocalipsis, dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Mis hermanos, ¿cuántos anhelan la segunda venida de Cristo? Que nada te distraiga, te lo vuelvo a decir. Que tengamos paciencia en medio de todas estas pruebas, porque nuestro galardón está en los cielos y no aquí. Nada de estas cosas nos puede dar forma a nosotros los hijos de Dios. Es más, nosotros los hijos de Dios estamos aquí para que el impío, el que no conozca a Cristo, sepa que hay una realidad de que Cristo vive en nosotros. Pero si nosotros actuamos como actúan ellos, ¿dónde está la diferencia? Dice la frase de este día: la persecución es buena para aquellos que aman a Jesús profundamente,
pero no es buena para aquellos que aman a Jesús solo un poco. Lo vuelvo a repetir. Y si puede la apunta, para que la lea todos los días. La persecución es buena para aquellos que aman a Jesús profundamente, pero no es buena para aquellos que aman a Jesús solo un poco. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad de estar predicando tu hermosa palabra. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú dé fruto al 100% en el corazón de cada una de las personas que la han escuchado. Señor, que a partir de hoy podamos ver con mayor claridad lo que tu palabra dice en referencia a tu segunda venida y a la paciencia que debemos de tener esperándola. Pero también hemos aprendido que en medio de esas pruebas y tribulaciones, tú también estás ahí. Que no hay nada que suceda que no haya sido permitido por ti. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el hacedor de este mundo. No hay nada que no haya hecho o haya sido hecho por tu palabra. Tú eres el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Señor, te pedimos, como tú eres el dador de la fe también, Señor, que ensanches nuestra fe, que nos ayude, Señor, a tener mayor fe en tu palabra, mayor fe en lo que tú dices, mayor fe en tus promesas. Señor, que no nos dejemos dar forma. El mundo quiere vivir de una manera, pero Jesucristo mismo decía que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en este mundo. Este mundo caído terminará. Este mundo pasará. Y reinaremos con Él por toda la eternidad. Que no haya nada que nos distraiga, Señor. Que nos afiancemos en tu palabra. Que busquemos tu rostro. Que oremos. Que tengamos, Señor, el deseo de congregarnos. Señor, también te pedimos por los enfermos de esta pandemia, porque no somos insensibles, Señor, sabemos que existe, pero nuestra fe no está puesta en la pandemia, ni en lo que dicen los medios. Nuestra fe está puesta en ti. Nosotros nos cuidamos, tomamos las medidas de higiene, las medidas necesarias, pero la fe nuestra está puesta en ti. Tú eres el Rey de reyes, aún sobre todo, pandemia y todo. Ayúdanos en medio de esta pandemia a perseverar, Señor, a no desviarnos, a no buscar cosas que no tienen nada que ver contigo. Ayúdanos, Señor, en medio de esta pandemia y de este momento en nuestras casas, a preocuparnos por predicar tu palabra, aún en redes sociales. Que mandemos mensajes de ánimo, que mandemos un mensaje de salvación, que aprovechemos bien el tiempo, que pongamos por obra lo que en realidad predicamos. Este es el momento. Este es el momento. La mata, el Señor la ha sacudido. Esperamos que seamos de los que siguen en la vid verdadera y no de los que se caen hacia los lados. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido una bendición
para cada una de las personas que nos miran. Y que tu mano sanadora, Señor, pase por cada uno de los que están enfermos. Y sane sus corazones, aún de sus familiares. Las personas que han estado desesperadas por todas estas cosas. Pero que nosotros los cristianos seamos el punto de diferencia en medio de esta situación. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros conectados en este día. Que Dios los bendiga mucho. Y recuerden, no teman, Dios está en control. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.